Debo daros dos noticias, viajeros. La primera, hay una chispa de luz divina atrapada en vosotros, enterrada bajo capas y capas de olvido. La segunda, no es tan esperanzadora. Algo o alguien no quiere que la encontréis. Pero no dejéis que el temor eche raíces en vuestros corazones. Eso es precisamente lo que ellos quieren. Y además, no tenéis razón para tenerlo. Es una trampa. Bienvenidos, queridos aprendices. Yo soy el mago observador, a vuestro servicio. Hoy veremos este punto de vista que acabo de compartiros. Pertenece a la corriente del gnosticismo. Y para encontrar las huellas de esta corriente filosófica y espiritual, debemos viajar primero al Alto Egipto, al año 1945. Un campesino llamado Muhammad Ali cavaba la tierra junto a una montaña llena de antiguas cuevas, buscando un fertilizante natural para sus cultivos. Su azadón golpeó algo duro bajo la arena, una jarra de barro, casi del tamaño de un hombre. Dudó, temía que dentro morara un espíritu del desierto, pero pensó que tal vez hubiese oro. Rompió la jarra y en su interior no encontró monedas, sino 13 libros antiguos, encuadernados en cuero, escritos en una lengua que ya casi nadie recordaba. Lo que aquel hombre sostenía entre las manos, sin saberlo, eran las voces silenciadas de un cristianismo distinto. Un cristianismo que hablaba de una chispa divina atrapada en cada ser humano y de un camino secreto para liberarla. Durante 1600 años, esos textos habían permanecido enterrados, y no fue el azar quien los enterró. Allá por el siglo II, un grupo de cristianos comenzó a ser perseguido por otros cristianos. Se les llamó herejes. Se quemaron sus libros. Se prohibió poseerlos bajo pena de muerte. Y su nombre fue casi borrado de la historia. Los gnósticos. ¿Por qué tanto miedo a sus enseñanzas? Eso, viajeros, es lo que vamos a descubrir. Y aquí quiero hacer una pausa, queridos. No estoy aquí para juzgar a quienes persiguieron estas enseñanzas. Personalmente, me gusta pensar que cada corriente, cada institución, cada ser humano que existe o ha existido en este mundo, representa un estado de conciencia único que tenía que materializarse exactamente como lo hizo. La historia no se equivoca, simplemente ocurre. Lo que nosotros hacemos aquí es observarla y aprender de ella. Antes de adentrarnos en las enseñanzas del gnosticismo, necesito plantearos una pregunta que lleva 2000 años sin respuesta satisfactoria para millones de personas. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si existe un creador infinitamente amoroso, infinitamente poderoso, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay guerras, enfermedades, injusticia? ¿Por qué hay niños en el dolor y ancianos en el olvido? ¿Por qué el mundo, si fue creado por un ser perfecto, es tan imperfecto? Las religiones tradicionales han intentado responder esta pregunta de muchas maneras, que el mal es una prueba, que es consecuencia del libre albedrío, que existe un plan divino que no podemos comprender. Los gnósticos respondieron de otra manera, una respuesta que sacudió los cimientos del mundo antiguo y que hoy, 2000 años después, sigue siendo igual de perturbadora. Su respuesta fue esta: el mundo no fue creado por el Dios verdadero. Dejad que eso repose un momento. Sé, queridos míos, que este tipo de ideas pueden tardar en asentarse. No os preocupéis,
Si al terminar este video sentís que necesitáis escucharlo de nuevo, o leerlo, o dejarlo reposar unos días antes de que algo haga clic. Yo mismo llevo años volviendo una y otra vez a los mismos libros, y cada vez aparece una joya que antes había pasado por alto. Este camino tiene esa magia. Siempre hay algo más esperando. Sigamos. El mundo material, con todo su sufrimiento, su caducidad, su crueldad, ¿no es la obra del Dios Supremo? Es la obra de otro ser, un ser inferior, un ser que tomó el poder de crear, sin tener la sabiduría para hacerlo bien. Y el Dios verdadero, aquel de luz pura, de amor sin límite, de perfección absoluta, está tan lejos de este mundo que el mundo mismo no sabe que existe. ¿Os parece una locura? Esperad, porque cuando conozcáis la arquitectura completa de esta visión del cosmos, muchas cosas van a empezar a tener un sentido diferente. Para entender el gnosticismo, debemos comenzar por el principio. No el principio de este mundo, sino el principio de todo lo que existe, antes incluso de que el tiempo comenzara a contarse. Los gnósticos hablaban de un reino llamado el pleroma, la plenitud, un dominio de luz pura, perfecto, eterno, completamente ajeno a todo lo que conocemos. Allí habita el verdadero Dios. Pero cuidado, buscadores, porque este Dios no es como el que os enseñaron de niños. Los gnósticos lo llamaban el Dios extraño, el desconocido, el sin nombre, tan trascendente, tan alejado de nuestra realidad, que ningún concepto humano puede describirlo. No se le puede llamar bueno ni malo, grande ni pequeño, porque todas esas palabras pertenecen a nuestro mundo y Él está completamente fuera de él. Dentro del pleroma no existe un solo ser divino, sino muchos, los eones, emanaciones de la divinidad, parejas de fuerzas complementarias que juntas conforman la plenitud absoluta. Pensad en ellos como expresiones distintas de un mismo amor infinito, desplegándose en innumerables formas de luz. Y entre esos eones había uno llamado sabiduría. La sabiduría, queridos míos, sintió un deseo de conocer al Padre primero directamente, sin intermediarios, sin la estructura armoniosa del pleroma que la separaba de él. Quiso comprender lo incomprensible por sí misma. Este deseo, nacido del amor pero desbordado de su límite natural, produjo una grieta. Sabiduría, en su anhelo, generó algo fuera de la armonía del pleroma, una sombra, un fruto deforme, nacido sin su contraparte masculina, sin la totalidad necesaria para que algo nazca completo. Ese fruto fue expulsado del pleroma, cayó hacia las regiones inferiores, hacia el vacío, hacia la oscuridad. Y aquel ser deforme, hijo del anhelo desbordado de la sabiduría, recibió un nombre, el demiurgo. El demiurgo, aprendices, no conocía al verdadero Dios, no sabía que existía algo por encima de él, y en su ignorancia se creyó el único, el supremo, el creador absoluto. Tomó la materia caótica de las regiones inferiores y con ella construyó este mundo, nuestro mundo. Lo hizo a su imagen, imperfecto, gobernado por leyes rígidas, lleno de sufrimiento y caducidad, porque eso era exactamente lo que Él era. Y aquí, queridos míos, está la respuesta gnóstica a nuestra gran pregunta. El mundo no es imperfecto porque Dios lo haya querido así. El mundo es imperfecto porque quien lo creó no era Dios. Era una sombra de la divinidad, ignorante de su propio origen, que ejerció un poder que no entendía. Pero el demiurgo no gobernaba solo. A su alrededor creó una jerarquía de poderes menores, los arcontes, gobernadores cósmicos,
que custodian las esferas del cielo, una sobre otra, como las capas de una cebolla cósmica que nos separan del verdadero Dios. Los antiguos sabios gnósticos describían 7 esferas principales, regidas por 7 arcontes, que corresponden a los 7 planetas conocidos en su época. Cada esfera es una prisión más, cada arconte, un guardián que impide que el alma escape de este mundo. ¿Y sabéis qué utilizaban los arcontes como su arma más poderosa? El miedo, la distracción, el ruido constante del mundo que nos impide escuchar la llamada que viene de más allá. ¿Recordáis lo que os dije al principio de este video? Que algo no quiere que encontréis vuestra propia luz. Pues bien, ahora sabéis quiénes son. Pero no todo está perdido. Dentro de cada uno de vosotros, atrapada en el cuerpo, atrapada en la mente, atrapada en este mundo gobernado por los arcontes, existe un fragmento del pleroma mismo. Los gnósticos la llamaban el neuma, la chispa divina, el espíritu, un trozo diminuto de la luz original que, sin saberlo, lleváis dentro desde antes de nacer. Esa chispa duerme. Duerme bajo capas de olvido, bajo capas de ignorancia que el mundo mismo se encarga de mantener. Y mientras duerme, vosotros vivís creyendo que sois solo cuerpo, solo mente, solo este personaje que el mundo os hizo creer que sois. Pero la chispa no muere, solo espera. Y aquí llegamos, queridos míos, al corazón mismo de esta doctrina, a la palabra que le da nombre a todo lo que hemos visto hoy: gnosis. Gnosis es una palabra que solemos traducir como conocimiento, pero esa traducción se queda corta en esta época. Hablamos de un conocimiento vivido, experimentado en carne propia, muy distinto al saber que se acumula leyendo libros o memorizando fórmulas. A lo que se referían con gnosis era a un estado de conciencia, y a esto solo se llega con trabajo interno. Nadie puede venir a decirnos unas palabras mágicas para llegar a ese estado. No, esto es algo puramente personal. Existe una fórmula antigua, recogida por los primeros maestros gnósticos, que resume en pocas palabras todo lo que un buscador necesita comprender y asimilar profundamente para llegar a ese estado de conciencia y poder liberarse. ¿Quiénes éramos? ¿Qué hemos llegado a ser? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde hemos sido arrojados? ¿Hacia dónde nos apresuramos? ¿De qué oscuridad fuimos rescatados? Dejad que esas preguntas resuenen en vosotros un instante. Para los gnósticos, la fe ciega en una doctrina jamás abre la puerta de la liberación. Solo el recuerdo propio, el despertar interior, consigue romper las cadenas. Por eso, en los textos gnósticos, el mundo se describe una y otra vez como un sueño, como una ebriedad, como un olvido profundo del cual el alma debe despertar. Y para despertar hace falta una llamada. En los textos antiguos, esa llamada viene siempre de fuera del mundo, un mensajero, un salvador, una voz que atraviesa las 7 esferas y los 7 arcontes para llegar hasta el alma dormida y susurrarle: despierta, recuerda quién eres. Y esa llamada, queridos míos, la reciben ahora ustedes. Despertad, recordad quiénes erais antes de que el mundo os hiciera olvidar. Quizás algunos de vosotros ya conozcáis el mito de la caverna de Platón. Y si no, no os preocupéis. Pronto hablaremos de filosofía griega en este canal. Pero adelanto algo. Ese mito ilumina perfectamente lo que significa la gnosis.
Imaginad prisioneros encadenados desde la infancia, viendo solo sombras proyectadas en una pared, convencidos de que esas sombras son la realidad completa. La gnosis es exactamente eso, el momento en que un prisionero se libera de las cadenas, se da la vuelta y ve, por primera vez, la luz verdadera. Y aquí viene la parte más triste de la historia, queridos míos. Aquel que se levanta, que sale de la caverna y contempla la luz, regresa después junto a sus compañeros encadenados para contarles lo que ha visto, y ellos, que solo conocen las sombras, lo escuchan con desconfianza. Lo llaman loco, lo llaman peligroso, porque la verdad que trae es demasiado distinta de todo lo que ellos creían conocer. Es normal, hoy en día, que estas personas se sientan incomprendidas y solas, aunque estén rodeadas de gente. Se los digo por experiencia propia. Pero no os rindáis, queridos. Seguid adelante. Seguid. Esto también forma parte de nuestro camino. En esto también hay enseñanza. Con lágrimas en mis ojos, os los digo porque fue muy difícil para mí esta parte del viaje. Por eso, siempre que puedo, les recuerdo que no estáis solos. ¿Y cómo llamaban los antiguos griegos a aquel capaz de levantarse, de salir de la caverna, de conocer la realidad verdadera a través de la gnosis? Lo llamaban gnósticos, el que conoce, el que ha despertado. Y hubo buscadores, hace más de 2000 años, que decidieron hacer de ese despertar el eje central de toda su filosofía, de toda su forma de entender el cosmos y la divinidad. Así nació lo que hoy llamamos gnosticismo. No fue casualidad que corrientes como el neoplatonismo y el hermetismo, que ya exploramos juntos en este canal, consideraran también la gnosis como algo esencial para conectar con la realidad trascendental. El mundo antiguo, en sus rincones más profundos, coincidía en algo, que el camino hacia lo divino no pasaba por el intelecto, sino por la experiencia directa de la propia conciencia. Para resumir, los gnósticos hablaban de dos aspectos importantes para reconectar con la unidad, con el uno, con la divinidad. El primer aspecto ya lo conocéis. Solo se llega a conectar con el Dios verdadero a través de ese estado de conciencia que llaman gnosis, el despertar interior, el salir de la caverna. El segundo aspecto tiene que ver con la ayuda que, de vez en cuando, necesitamos para llegar a ese despertar. Porque, seamos honestos, queridos míos, no siempre encontramos solos la salida de la caverna, y el uno, en su infinito amor, no ha olvidado a sus emanaciones, a sus chispas dispersas por la creación. Por eso, a lo largo de la historia, ha enviado mensajeros de luz para ayudarnos a recordar el camino. El más famoso de todos estos mensajeros fue Jesús. Pero atención, porque aquí los gnósticos se apartan radicalmente de la interpretación cristiana tradicional. Para ellos, Jesús no vino a morir por nuestros pecados, ni a pagar una deuda ante un Dios ofendido. Vino como guía, como mensajero, como aquel que regresa a la caverna para mostrarnos la salida. ¿Recordáis cómo recibían los prisioneros encadenados a quien regresaba, hablándoles de la luz verdadera? Con desconfianza, con miedo, llamándolo loco, llamándolo peligroso. Así fue también el destino de Jesús entre quienes aún dormían, hipnotizados por las sombras del mundo. Porque los gnósticos consideraban a Jesús un enviado divino. También podríamos llamarlos cristianos, queridos, aunque muy distintos de los cristianos que la mayoría conoce hoy. Estas dos corrientes, de hecho, sostenían visiones que chocaban profundamente entre sí.
Una de las diferencias más importantes, queridos míos, es esta. Los gnósticos no creían que Jesús pudiera salvar a nadie por sí solo. A diferencia del cristianismo ortodoxo, donde la fe en el sacrificio de Cristo basta para alcanzar la salvación, los gnósticos sostenían que cada persona debía recorrer su propio camino hacia la liberación. ¿Recordáis el significado verdadero de la gnosis? Es un estado que nadie puede enseñaros desde fuera. Solo vosotros podéis despertar vuestra propia chispa divina y reconectarla con la fuente original. Jesús, para los gnósticos, podía señalar la puerta, pero cruzarla era tarea de cada uno. Y esto, queridos, no es un acto que se hace una vez y queda terminado. No es una decisión que se toma en un instante y listo. Es un proceso, un camino que se recorre durante toda una vida. Todo lo que hoy os he compartido no nace de mi imaginación, queridos buscadores. Bebe de los textos originales de la biblioteca de Nag Hammadi, hallados por Muhammad Ali en aquella jarra de barro, de la obra de la historiadora Elaine Pagels, que dedicó su vida a sacar estos evangelios del olvido, y de la profunda investigación filosófica de Hans Jonas, quien dedicó décadas a comprender el espíritu que habita detrás de estos símbolos. Ahora, mis amigos, antes de despedirme, quiero dejaros algo más que conceptos, porque toda esta arquitectura cósmica que hemos recorrido hoy no sirve de nada si no la llevamos a la vida cotidiana. Y la enseñanza gnóstica, en su esencia más simple, nos deja 3 recordatorios poderosos. El primero, no sois solo este cuerpo, ni esta mente, ni el personaje que el mundo os convenció de que erais. Hay algo en vosotros más antiguo, más puro, que no nació con estos cuerpos y tampoco morirá con ellos. El segundo, desconfiad del ruido. Desconfiad de todo aquello que os mantiene distraídos, asustados, dormidos. El mundo está lleno de voces que quieren que olvidéis quiénes sois. Y vuestra tarea, cada día, es elegir escuchar la otra voz, la que viene de más adentro. Y el tercero, el despertar de la conciencia o la gnosis, no se puede enseñar, ni transferir, ni explicar del todo con palabras. Hay una frase de una película que muchos conocéis, Matrix, que lo resume mejor que cualquier tratado filosófico. Ser el elegido es igual que estar enamorado. Nadie te puede decir que lo estás. Solo lo sabes, con todo tu ser. Pues bien, viajeros, con la gnosis ocurre exactamente lo mismo. Y si estáis pensando que Matrix y el gnosticismo se parecen demasiado para ser una coincidencia, tenéis razón, pero eso, queridos míos, es una historia para otro video. Si algo de lo que hemos visto hoy despertó vuestra curiosidad y deseáis profundizar, os dejaré en la descripción los libros que dieron forma a este video. Y si preferís contarme qué os gustaría explorar la próxima vez, dejadlo escrito en los comentarios. Yo soy el mago observador. Vine a recordaros lo que ya sabíais. Entrenad vuestro ojo, tomad nota, y recordad, queridos buscadores, no estáis solos.